Continuamos informando. Quiero recordarles que pueden llamarnos al 275-5555. Tenemos nuestra segunda invitada ya en el set. Ella es Liliana Silva, presidenta de la Juventud Revolucionaria del Ecuador en Santo Domingo. Analizaremos el anuncio que realizó la ministra de Educación en relación a que en los próximos días empezará por la zona rural el regreso a clases de los estudiantes. Buenos días, Liliana, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio. ¿Cómo analizas tú, en primera instancia, Liliana, como joven y representante de la juventud acá en Santo Domingo, el trabajo que se ha venido ejecutando en esta educación virtual en la provincia? Bueno, efectivamente las organizaciones sociales, la organización a la cual pertenezco, nos hemos reunido y hemos analizado con los jóvenes acerca de este tema. Nos llena de mucha preocupación ver cómo se ha llevado de manera muy precipitada las medidas en torno a la educación virtual, por lo cual nosotros consideramos que el gobierno no ha sido responsable para poder llegar con esta educación para todos y todas. Y el reflejo se puede ver evidenciado evidentemente en la situación que mencionó recientemente el presidente, de que manifiesta que el 15 de julio retornarían nuevamente a las aulas en la zona de las escuelas rurales, pero tomando en cuenta que eso no va a favorecer. En primer lugar, esto también es una afectación porque se ha recortado el presupuesto educativo, lo cual ha sido un fuerte golpe a la educación y han despedido a muchos docentes y han tenido que recortar en algunas áreas. Entonces esto perjudica y el retorno a las aulas será casi imposible. Una situación es porque no hay medidas de bioseguridad destinada para el tema de los estudiantes, no hay la infraestructura adecuada. Hay que recordar también que hay muchas escuelas de las zonas del campo que están cerradas y que sus infraestructuras se encuentran en pésimas condiciones. Por ello también esta preocupación ha llegado hacia los padres, hacia el magisterio, y por eso el día de mañana nos vamos a movilizar y vamos a presentar un documento en la Defensoría del Pueblo para hacer conocer estas preocupaciones y las necesidades que tienen en torno al tema de la educación ahorita en esta etapa por la situación de la pandemia. ¿Ustedes han recibido algún tipo de denuncia sobre algún tipo de inconveniente que se haya podido presentar en el tema de conectividad, por ejemplo, o también por la falta de aparatos o dispositivos en las viviendas? Porque hay que reconocer que hay muchas familias que tienen 2, 3 hijos y no tienen ni por lo menos una computadora. ¿Tienen denuncias, observaciones en relación a ese tema? Sí, efectivamente. En el régimen Costa entraron a clases 2,5 millones de estudiantes y el propio Ministerio de Educación reconoce que 1 millón de estudiantes no tiene acceso al internet. Eso significa que le están negando su derecho a la educación a 1 millón de niños y niñas y jóvenes de nuestro país. En el tema de la conectividad es evidente que los más perjudicados también son en los casos de las zonas rurales y en los casos de las zonas urbanos marginales, donde no hay acceso al internet. Las familias más empobrecidas no van a tener para poder comprar una tablet o una computadora. Por ello nosotros responsabilizamos a este gobierno, responsabilizamos al Ministerio de Educación porque no ha garantizado el acceso a la educación que por derecho les corresponde a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. No se tiene claro, porque usted indica que el 15 de julio, según lo que dijo el presidente de la República, ¿me equivoco? Yo leía también un artículo hace 3 días de la ministra de Educación que hablaba en cambio a mediados de agosto. Entonces, ni el gobierno tiene claro cómo van a volver de manera semipresencial los estudiantes ni cuáles serán la metodología. Eso preocupa bastante a los padres de familia, déjeme decir. Sí, efectivamente, porque esto se ve como un experimento que quieren realizar. Son medidas precipitadas que están tomando, no están analizando la verdadera realidad que viven en el sector educativo, el magisterio, los padres de familia, y además de eso, como digo, es como un experimento, a ver si como ya fracasó
la educación virtual, ellos reconocen que ha sido un fracaso, entonces quieren ahora experimentar a ver cómo paulatinamente van a ingresar a las aulas, pero lo cual no es posible porque no hay capacidad, incluso por los recortes presupuestarios y por el número de 70,000 estudiantes que incluso han migrado de la educación particular a la fiscal, hace que las aulas vayan a estar repletas con un número de 40, 45 estudiantes. Eso significa que van a estar hacinados. Por ello no hay medidas y protocolos de seguridad que garanticen que los jóvenes puedan estar en las aulas presentes y que no puedan tener riesgo de contagio. Por eso preocupa mucho a los padres de familia, a los estudiantes y a los maestros, porque efectivamente este gobierno no va a garantizar que realmente funcione esta educación tanto presencial como en el tema virtual, porque ya ha demostrado que es un fracaso. Entonces quieren ver si es un experimento, a ver cuántos niños o jóvenes vayan a ser contagiados, porque no hay medidas de bioseguridad destinadas, protocolos para los estudiantes. Liliana, si a criterio suyo y de algunas personas el tema virtual no ha funcionado, el tema semipresencial no podría funcionar, ¿cuál es la opción? ¿Qué es lo que plantean ustedes para que las clases se lleven de una manera acorde en beneficio de los estudiantes? Sí, justamente es necesario tomar en cuenta que para poder garantizar esta educación se necesita que el presupuesto educativo se mantenga intacto y que respeten el 6% del Producto Interno Bruto que es destinado a través de la Constitución para el área de educación, que incluso este gobierno y el anterior no han respetado el 6% del Producto Interno Bruto, que incluso ahora se encuentra en 3,2%. El simple hecho de que no se ha logrado llevar a cabo una buena educación, tanto virtual o como la que quieren ahorita aprobar, es porque no hay el presupuesto educativo. Y ustedes pueden darse cuenta que en vez de garantizar más presupuesto para poder cubrir estas situaciones que afectan a la educación, mejor le están quitando el presupuesto, que se habla casi de 1.000 millones que le han quitado el presupuesto educativo. Están despidiendo a docentes, están recortando, por ejemplo, bachillerato internacional, entre otras cosas más, que en torno a lo que hacen es perjudicar. Lo que nosotros hemos planteado como organización es necesario que se respete el presupuesto educativo, que no se despida a docentes, que se le dé moratoria a la deuda externa, que se pueda garantizar a través de la educación virtual, pero entregándole tablets a todos, porque todos necesitan acceder a la educación. Se necesita que realmente tomen medidas políticas que realmente vayan a favorecer a los intereses de los jóvenes, porque hay muchos niños, como todos sabemos, y jóvenes que no tienen internet. Pero ¿qué está haciendo el Estado para garantizar internet? Han dado la cobertura, que se libere la banda ancha para que tengan internet. No lo están haciendo. Es que realmente no ha funcionado tanto la educación virtual como la otra, porque no ha habido políticas claras, no ha habido políticas que realmente favorezcan a la educación de los niños, y por eso nosotros hemos planteado que es necesario tomar medidas correspondientes. Y también en medio de eso nos damos cuenta que la ministra de Educación, Montserrat Priamer, no está en el puesto que realmente necesita, y decir, por ejemplo, que ella defienda la educación pública, que rechace las medidas del gobierno de recortar el presupuesto educativo, porque el recorte del presupuesto educativo implica que se dé más carencias en el sector de la educación de las que ya se tiene. A criterio suyo, entonces, la solución es aumentar dinero en el tema de educación y no disminuirle, pero en el tema pedagógico yo le consultaba cuál es la opción, si no es el tema virtual ni semipresencial, aunque se le inyecte dinero en el tema educativo, ¿será esa la solución definitiva? En el tema didáctico, en el tema de cómo recibir las clases, le preguntaba yo, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Es necesario tomar en cuenta que para que funcione esta situación, también en el tema pedagógico tiene que ser acorde y en equilibrio en las dos partes, que se pueda tener, por ejemplo, si es educación virtual, para que funcione, primero necesitamos, en el tema pedagógico es más fundamental que los niños, para que puedan estudiar, tengan internet.
que tengan acceso al internet, que tengan una computadora, que tengan una tablet, lo cual así ellos van a poder avanzar poco a poco y van a poderse incorporar. La pedagogía es una situación que la manejan muy bien algunos docentes, lo cual ellos en esta etapa, ustedes pueden darse cuenta que se están ingeniando de algunas maneras para poder llegar con la educación. Y el problema en sí no es la pedagogía, ese no sería tanto el debate, sino es cómo hacemos que realmente ese millón de estudiantes que no tienen acceso a internet y que en este momento no están accediendo a la educación, cómo hacemos que se puedan incorporar para que puedan formar parte de la pedagogía que en esta etapa se está realizando. Pero por ello se necesita recursos y que no recorten el presupuesto educativo, entre otras cosas. Un dato importante que da usted es las estudiantes que han migrado del sector público al sector privado, y también conocemos que es una alta cifra también que han dejado de estudiar otro grupo de estudiantes por un sinnúmero de preocupaciones de los padres de familia. Y allí mi consulta en relación a este tema: habría que fortalecer mucho más en caso de que algún rato se vaya al tema semipresencial las unidades educativas. Debería haber un control más exhausto. Si actualmente hasta el año pasado en el tema lectivo metían 50, 60 estudiantes por aula, ahora que se ha incrementado se debería tener mucho cuidado, porque al final, Liliana, en algún momento los estudiantes deben regresar a las aulas. Sí, efectivamente, los estudiantes deben de regresar a las aulas, pero cuando realmente existan condiciones y que se asegure la vida de los miles de niños y niñas y jóvenes para que puedan estar en las aulas, pero sin riesgo de contagios, cuando haya realmente medidas, protocolos de seguridad destinadas para el tema de los estudiantes. Y aquí también cabe recalcar que por ello muchos años hemos venido luchando por la calidad educativa, porque no se quite el presupuesto. Hemos venido luchando para que se mejore la infraestructura, porque ahora se pueden dar cuenta que en esta etapa es bastante complejo con la infraestructura obsoleta que tienen muchas instituciones, y mucho peor en la zona rural. Y por ello las escuelas del siglo XXI, las escuelas del milenio, muchas de ellas están cerradas, y tomen en cuenta que esas infraestructuras de estas escuelas no sirven, están en pésimas condiciones y no van a dar paso para que los estudiantes realmente puedan tener ese distanciamiento y todo lo demás. Como usted lo menciona, hay en cada aula 50, 40, pero tomen en cuenta que no se va a poder cambiar esa realidad si no se cambia tampoco la infraestructura. Pero para ello se necesita recursos, para ello se necesita presupuesto, para ello se necesita que realmente respeten el 6% del Producto Interno Bruto que manda la Constitución para la educación. Aquí hay una consulta importante, siempre es relevante leer los mensajes de nuestros amigos televidentes que nos escriben al 099-095-2005. Nos dicen: muy buenos días, disculpe la molestia, pero quería saber por qué quieren que nuestros hijos vayan a clases. Si estamos en plena pandemia, yo como madre no pienso mandar a mis hijos a clases. Y ese es el sentir de muchas madres de familia y de padres de familia, estimada Liliana. Sí, como lo dice aquella mamita o papito, ellos pueden darse cuenta y tienen este temor más que todo porque saben que este gobierno no va a garantizar con seguridad que los estudiantes puedan estar bien de forma presencial en las aulas sin riesgo de la situación del contagio. Ahorita hay una pandemia, hay que aprender, ¿no?, que los estudiantes ahora con la educación virtual, ellos están de alguna u otra manera, una pequeña cantidad aún se mantienen estudiando, y los papás lo ven eso de manera favorable, pero hay que tomar en cuenta el resto de jóvenes que no están accediendo a la educación. Y ese temor existe no solo en los padres, sino también en los maestros, etcétera. Además de eso, como muchos pueden darse cuenta, la calidad educativa no está en este momento en la calidad, no está como debería para poder que los jóvenes puedan estar de manera tranquila en las aulas sin preocupación de cualquier situación. Hay que tomar en cuenta que incluso en los centros educativos eran focos de temas, por ejemplo, de dengue, de cuestiones así. Entonces hay que tomar en cuenta que no hay personal logístico, no hay personal, por ejemplo, personal en las instituciones que manejen este tema de limpieza, no lo hay. Entonces ellos, por eso también los padres se preocupan, porque saben que a veces en un colegio hay un conserje, y el conserje es el que tiene que ocuparse incluso de la limpieza de los baños y de todo el colegio. Entonces no hay la capacidad logística, no están destinando realmente el presupuesto que deben a la educación, por eso es mucha la preocupación de los padres.
Agradecemos la presencia a Liliana Silva, presidenta de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, acá a nivel Santo Domingo. Es importante algunos temas que abordó, esencialmente mantener y no quitarle dinero al presupuesto en el tema educativo. En eso coincidimos totalmente. Ahora quiero darle paso a mi compañera Marianela Sánchez, quien tiene más interacción a través de nuestro número telefónico, que nos envían datos por el tema de WhatsApp.